¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a, en este momento, a darle un giro un poco al proceso de aprendizaje que hemos venido trabajando con el Excel en cuanto a que vamos a hacer uso y aplicabilidad de lo que son las funciones y básicamente vamos a manejar lo que son las funciones anidadas. Entonces, para este momento vamos a utilizar esta pequeña hoja de cálculo que está aquí, que vamos a ir rellenando, tiene algunos aspectos interesantes. Más allá también del uso de lo que son las funciones anidadas, vamos a ver otro tipo de funciones que van a permitirnos referenciar un poco de alguna manera mucho más amplio el trabajo que venimos desarrollando con los datos en nuestras hojas de cálculo y de alguna forma vamos a ir creciendo en uso y aplicabilidad de funciones y de fórmulas para que podamos, repito, hacer crecer el proceso de nuestras hojas de cálculo y digamos, los resultados que sean siempre lo más efectivos posible y que mantengamos nuestra productividad. Para este caso, nosotros vamos a utilizar aquí el primer dato, vamos a calcular la fecha. Recuerden que la fecha nosotros podemos ingresarla de varias maneras. Puede ingresarla a través de un ingreso manual desde teclado, tomando en consideración lo que ya se conoce desde un principio en lo que se vino manejando en la dinámica del Excel básico. También podemos utilizar el ingreso de la fecha a través del control coma. Recuérdense que esa es una función o una combinación, perdón, de teclado bien interesante que nos permite a nosotros hacer uso del ingreso de la fecha, eso sí, la del día, ¿ok? La que nosotros tengamos en el sistema operativo registrado. Y la otra, recuerden que siempre va a ser la posibilidad de trabajar con la función hoy. Recuerden que la función hoy es una función, y vamos a transcribirla aquí, la función hoy es una función que va a permitir de alguna forma siempre manejar la fecha. Sin embargo, recuerden que la gran ventaja que a nosotros se nos va a presentar con la función hoy es el hecho de que la fecha siempre va a mantenerse actualizada, indiferentemente de cuál sea el día que nosotros abramos esa hoja de cálculo, siempre va a estar actualizada. Muy bien, aquí entonces si vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a trabajar con el día. Yo busco con esta hoja de cálculo que el día aparezca con su nombre, ¿ok? Bien sea cualquiera de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, cualquiera de los días de la semana en que se esté abriendo la hoja de cálculo, eso me aparezca actualizado allí. Fíjense, Excel no tiene una función básicamente que de alguna forma directa me pueda obtener o me pueda devolver el día de la semana. Eso no existe en Excel. Por lo tanto, tenemos que hacer un proceso de construcción de diferentes funciones para lograr lo que nosotros hemos comentado al principio aquí de las funciones anidadas para que de alguna forma entonces nosotros podamos obtener el resultado de lo que se está buscando. Para este proceso nosotros vamos a utilizar dos métodos. Vamos a utilizar un método donde vamos a aplicar las funciones anidadas y por otro lado vamos a aplicar el método quizás más corto, que es la aplicabilidad de formatos que tienen que ver con las fechas y los, digamos, los trucos, por decirlo de una manera, lo que está debajo de la manga que nos va a permitir a nosotros obtener los resultados de una manera mucho más rápida. Para eso aquí vamos a hacer un zoom para ir viendo un poquito lo que vamos a hacer con el día. Nos vamos a ubicar aquí y obviamente, ok, como yo no tengo una función, hay una función que sí es bastante interesante que me permite o me proyecta que yo pueda obtener el resultado. Y es una función que se llama día zen. El día zen, esa función me permite obtener lo que es el día de la semana. ¿Ok? Eso va a estar
a representarse en número. Es decir, que si yo coloco 1 o se me devuelve 1, pues ahí me va a aparecer que, o me va a dar a entender que eso es el día lunes. Si es 2, martes, miércoles sería el día 3 y así sucesivamente. Sin embargo, fíjense que hay varias cosas importantes que tomar en consideración. Cuando él me habla de número de serie, yo tengo que colocar es la fecha, ¿sí? La fecha puede ser esta fecha que yo tengo aquí, correcto, yo la puedo apuntar o vincular a esta función, pero entonces, claro, siendo que esta función tiene esta celda tiene la función hoy, pues yo puedo trabajarla porque indudablemente lo importante de esto es que si yo quiero que se me mantenga actualizada, quien me va a permitir ese tipo de trabajo va a ser siempre la función hoy para procesos de actualización. Entonces, yo lo puedo hacer aquí. Ahora, eso lo puedo hacer siempre y cuando esta celda esté, obviamente, con la función hoy. Si allí no existe la función hoy, pues indudablemente no vamos a poder hacer el proceso de actualización. Entonces, si aquí tenemos una fecha estática o una fecha fija, pues obviamente este trabajo no es viable. Entonces, por eso vamos a quitarlo. Sin embargo, repito, si usted va a mantener y va a manejar aquí en esta celda la función hoy, siempre usted debe colocarla aquí, entonces la puede apuntar, repito, de esta forma, sin ningún tipo de problema y trabaja igual. Sin embargo, lo que quiero decirles con la función anidada es que esto es viable totalmente hacerlo. Fíjense, yo puedo entonces manejar la función hoy de manera directa, anidada, o como podemos llamar en algunos términos de programación, embebida dentro de esta función. Entonces, es exactamente lo mismo que yo le dé, indudablemente, vinculación con esta celda, porque yo estoy apuntando a que voy a hacer la función hoy. Sin embargo, fíjense que siempre va a ser la diferencia porque yo estoy directamente trabajando con la función allí y yo siempre voy a obtener el resultado de la fecha del día de hoy y cambiante o variable durante cada día o cada vez que la hoja de cálculo se abra en días distintos, porque ya yo la tengo inserta aquí de manera directa. El detalle está en que si yo aquí, por alguna casualidad, llego a cambiar la situación o el ingreso del tipo de datos de la fecha, pues obviamente cuando yo lo tenga reflejado aquí, va a haber algún cambio o algún ajuste distinto que no me va a permitir mantener actualizada la fecha y por lo tanto lo del día de la semana no va a poderse ver de manera adecuada o correcta. Una vez estando así, yo voy entonces a darle punto y coma para trabajar con un segundo argumento que ella me pide y aquí yo tengo entonces desplegado cuáles son los números que yo debo utilizar para el formato que yo quiero representar. Un detalle importante, ¿por qué voy a utilizar esto? Y sobre todo voy a manejar este que me dice que es de lunes a domingo para hacer ver en nuestro formato que nosotros trabajamos el día 1 como lunes, a pesar del primer día de la semana sea domingo, nosotros entendemos que nuestro primer trabajo va a ser el día lunes hasta el domingo y así sucesivamente. Es decir, el primer día, el día 1 de la semana es lunes, el día 2 es martes, el día 3 es miércoles y así sucesivamente. Eso va a hacernos ver, cuando seleccionemos esto, que ese va a ser el formato que nosotros vamos a trabajar y a utilizar. Indudablemente, si nosotros no le colocamos ningún tipo de argumentación allí, él va a tomar por defecto el que tiene o el enlaza con el sistema operativo, donde me dice que el primer día de la semana es domingo y por lo tanto ahí me va a aparecer otro día dependiendo, pues, o sea, siempre un día posterior a la fecha que nosotros tengamos allí. Cerramos nuestra función y obviamente cuando le damos, observen entonces, en este caso y para el momento en que yo me encuentro ahorita, él me dice que el día es 1. ¿Sí? Esto debería ser lunes, ¿correcto? Si yo lo interpreto de esa forma, el día 2 va a ser martes, el día 3 y todo el correlativo normal. Ahora, yo lo que tengo es que buscar que esta representación que tengo aquí, es decir, ese número, se me traduzca en lunes. Entonces, para eso, y observen aquí, voy a hacerles un poquito de representación. Vamos a utilizar una función que se llama elegir, ¿ok?
la función elegir tiene ciertas características importantes. La función elegir me permite, observen aquí, un número de índice. Ese índice me va a trabajar como un valor numérico entero que me va a permitir indicar dentro de la serie de valores que yo puedo representar hasta 255 valores, qué valor de esa lista puedo yo tomar de acuerdo al número de índice. Explico, si el número de índice me dice que es el número 2, pues indudablemente yo voy a representar y me va a devolver el valor de la lista que tenga como, o que esté ubicado en el número 2. Si el valor de índice es número 3, pues por supuesto el valor que está de tercero en la lista es lo que se me va a devolver. Esto nosotros lo podemos utilizar para aquí indudablemente obtener y traducir que el número 1 sería nuestro valor lunes, el número 2 sería nuestro valor martes, el valor 3 sería miércoles y así sucesivamente. Eso debería ser lo que vamos a manejar. Fíjense entonces, vamos a sustituir aquí el proceso donde yo voy a decirle entonces la función elegir, donde indudablemente fíjense que seguimos trabajando con el hecho de las funciones anidadas y observen que aquí, ¿verdad? Observen que aquí yo de alguna forma estoy anidando y estoy obteniendo este valor que se me está representando aquí es precisamente mi número índice, que es mi valor numérico que debe ser entero. Le doy aquí para seguir ingresando los argumentos y entonces ahora para este caso voy a escribir, correcto, el día que me corresponde, que es el día lunes. Ok, fíjense, el día lunes, ¿ven? Vuelvo a separar. En caso de que sea valor 2, yo voy a colocar entonces martes. En caso de que sea, correcto, un valor 3, vuelvo a colocarle miércoles, ¿ok? En caso de que sea un valor 4, vuelvo a colocarle entonces aquí, ya es jueves, ¿correcto? Y en caso de que sea otro valor, le coloco viernes. Vamos a manejar los 5 días de la semana, digamos que son nuestros 5 días hábiles. Observen entonces que aquí tengo ese valor, de acuerdo a el valor que me dé en el índice, yo debo representar eso allí, ¿correcto? Disculpen allí. Entonces, fíjense, ok, aquí tengo, ¿sí? Fíjense, si esta fecha me dice lunes, el día de mañana que yo tenga otra fecha, se me va a ir actualizando con martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Usted va a colocar todos los días de la semana que usted quiera utilizar. Si los quiere trabajar de lunes a domingo, los puede representar de lunes a domingo. Una cosa importante aquí a tomar en consideración es que el índice que nosotros coloquemos en la función elegir no puede ser superior o no puede darme un valor o una representación numérica mayor a la cantidad de elementos que yo tengo en la lista, porque eso me va a generar obviamente un error. Y también si por casualidad usted viera que el valor de índice, el valor máximo que te puede dar como valor numérico entero es un valor que es menor a la cantidad de elementos que están en la lista, pues indudablemente eso tampoco es conveniente, a pesar de que no me genera ningún error, pero eso no es conveniente porque si el valor máximo que yo puedo obtener como índice va a ser 5 y yo tengo 7, 8 valores en la lista, pues obviamente el valor máximo que se me puede representar en la lista es el que está en la quinta posición y los demás pues no van a tener utilidad ni visibilidad. Entonces observemos que aquí esta función es bien interesante, muy productiva y que permite, pues, de alguna forma, colocarme los días de la semana con su nombre respectivo. Entonces, observen bien aquí eso. Voy a colocar la fórmula de este lado para que ustedes la puedan observar sin ningún tipo de problema y puedan tenerlas allí mientras tanto. Claro, en comparación con lo que quiere decir el mes, yo pudiera pensar que lo puedo hacer de este mismo proceso o este mismo procedimiento como lo tengo aquí que hice con el día, pero lo tendría que hacer con el mes. Obviamente la función cambiaría porque ya yo no debería utilizar días en, sino una función que se llama mes que me permite determinar
cuál es el número del mes que yo tengo o que se me representa en la fecha. Obviamente entonces aquí ya yo tendría que manejar los 12 meses del año, es decir, en vez de lunes sería ya enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Sin embargo, observen que aquí hay una técnica, yo les comenté que íbamos a hacer un proceso un poco más corto y entonces observen aquí, yo voy a utilizar la función hoy. Indudablemente siempre la función hoy va a ser el bastión de trabajo en esta función porque es la que me permite manejar los cambios y la actualización de la fecha. Sin eso no puedo obtener la actualización de la fecha para nada, ¿no? Entonces, estando aquí, fíjense entonces que voy a irme a este lugar, a donde dice fecha, puedo utilizar más formatos de números, donde siempre me va a aparecer formato de celda y me va a aparecer aquí. Voy a mostrarles cómo el formato de celda puede aparecerme de otra forma. Fíjense que no solo lo puedo hacer por aquí, yo incluso lo puedo manejar con este botón que está aquí, incluso para que me aparezca el formato de celda. Nuevamente voy a hacerlo de la forma tradicional, le doy aquí sobre la celda el botón derecho y obviamente tengo formato de celda, ¿cierto? Y también recuerden como comenté que usted utiliza control 1 y automáticamente aparece. Una vez estando en formato de celda, yo me voy a ubicar en la parte personalizada y aquí están los diferentes formatos que yo puedo utilizar. Estando aquí en tipo, yo me ubico y voy sencillamente a borrar ese proceso que tengo allí y yo voy a escribir una primera letra M que tiene que ver con el mes y observen lo que me está colocando, por ejemplo, aquí, que es el mes en el que estamos actualmente, ¿ok? O en el que yo me estoy para este momento desarrollando esta actividad. Fíjense que es mes 8. Si yo coloco una segunda M, me coloca 08. Si coloco una tercera M, me aparecen las iniciales del nombre del mes. Y si coloco 4M, me aparece el nombre completo, cosa que si yo le digo aquí aceptar, me va a aparecer el nombre completo. Fíjense qué interesante ese proceso. Obviamente es un esquema mucho más corto que trabajar con la función elegir y tener que escribir los 12 meses del año. Y entonces es más productivo y a la larga el efecto es el mismo porque como estoy apoyado, repito, en la función hoy, sencillamente lo que estoy haciendo es cambiando el formato, una visualización del nombre del mes y con la función hoy me va a permitir actualizar la fecha. Eso es bien interesante, ¿no? Ahora, otras cosas que podemos aprender aquí en cuanto a funciones anidadas es que pudiéramos en este caso ver si el nombre del mes está con la inicial en mayúscula, perdón, en minúscula, nosotros pudiéramos convertirla en mayúscula. Entonces aquí hay varias funciones que nosotros podemos manejar. Hay una función que se llama mayús, ¿ok? Hay una función que se llama mayús. Hay una función que se llama minus, ¿correcto? Y hay una función que se llama non propio. La función minus, correcto, la función mayús, perdón, va a permitirme colocar el contenido de un texto en mayúscula. Todo lo contrario que hace la función minus, que me permite colocar el valor, ¿cierto?, del texto todo en minúscula, y non propio es la que me va a permitir colocar la inicial o la letra inicial del texto en mayúscula. ¿Correcto? Entonces, observen que estas son tres funciones que nosotros vamos a manejar a nivel de texto, pero la que me interesa a mí manejar es la de non propio, que es la que estamos ubicando. Si nosotros, fíjense, quisiéramos aplicar un proceso aquí para este mes, yo pudiera hacer este tipo de cosas de esta forma, de acuerdo a lo que yo vengo desarrollando con estas funciones, quizás debería manejarse así, de esta forma, y yo pudiera interpretar que puedo hacer una anidación de una función de este tipo. Obviamente, si eso le doy enter para que se asigne, esto me va a generar un error
O básicamente no un error, sino un valor que no es lo que yo estoy esperando que se me devuelva. Sencillamente ahí sucede algo. Aquí sucede que las funciones cuando se anidan, normalmente de alguna manera, en la mayoría de los casos, deben ser siempre compatibles o de las mismas categorías, en la mayoría de los casos. Pero lo que se busca con esto es que siempre dentro de una función, cuando se está anidando, el producto resultante de la función interna siempre genere el valor del argumento que solicita la otra función. Entonces, no importa qué valor pueda representar yo a nivel de funciones, pero el valor tiene que ser dado tal cual como lo solicita el argumento de la otra función. Voy a aplicarlo en este caso aquí arriba. Fíjense que, por ejemplo, aquí yo puedo tener que función elegir es una función que tiene que ver con cadenas de texto. La función día y la función hoy tienen que ver con fecha y entonces no son de la misma categoría, es decir, pudiera decirse que no son compatibles. Pero el detalle es que la función elegir me dice que aquí el índice tiene que ser un valor numérico entero, indiferentemente cuál sean las funciones que yo utilice, cuál sea la combinación que yo pueda manejar. Él lo que está solicitando es que la función elegir tenga como primer argumento un índice que sea un valor numérico entero. Y eso es lo que me da esta función. Y por eso es que el conjunto de todas esas funciones no genera error y me permite devolver el valor que yo estoy buscando. En cambio aquí, indudablemente yo no puedo encerrar una función de tipo texto como es nombre propio con una función tipo hoy, porque non propio me pide que indudablemente el argumento sea un texto y esto no es un texto. Entonces, hay varias cosas allí que considerar, sobre todo porque la función hoy, como es un manejo de fechas, las fechas normalmente aquí en Excel siempre se comprenden y se interpretan de manera interna como un número y eso es lo que sencillamente me está dando. Para eso entonces vamos a manejar, ¿ok? Una función que nos va a permitir convertir el valor que yo tengo en texto y es esta función que yo tengo aquí, la función texto. La función texto me convierte un valor en un texto y nosotros podemos manejar cierto y determinado formato con esta función. Entonces, observen lo que vamos a hacer aquí en esto para que ustedes lo puedan aplicar y lo puedan practicar directamente en la hoja de cálculo. Fíjense, yo voy a colocar la función texto, ¿cierto? El valor que me pide, correcto, como valor es hoy, que va a ser una fecha que, repito, de forma interna siempre el Excel lo maneja como un número y ese valor de la función hoy yo lo voy a hacer ver de esta manera. ¿Ok? Se recuerdan entonces de las 4 valores de las M que nosotros trabajamos en el formato anterior. Aquí, este es el mismo valor. Es decir, la función texto ya no es o no es que no es, sino que sencillamente es el mismo proceso dado a través de función sobre lo que nosotros manejamos a nivel de formato. Yo puedo tener esto, repito, a nivel de función y no por formato. Entonces, si yo lo tengo aquí de esta forma, observe que entonces ya yo tengo el mes, que es lo que ando buscando. Claro, no he convertido todavía la primera letra del texto en mayúscula porque hasta ahora lo que he hecho es hacer un proceso de conversión de un valor a un texto. Y ya que esto está en un texto, entonces sí se me permite, ¿ok?, manejar la función non propio y ustedes van a entender allí cómo ya de manera automática cuando yo le dé enter allí que inserte todo ese proceso de conversión y de transformación en la función non propia, automáticamente tengo, fíjense, lo que yo estoy buscando, que es el nombre del mes con la primera letra en mayúscula. ¿Correcto? Entonces, voy a mostrarles la fórmula para que ustedes la tengan por aquí. También esa es bien importante, esa fórmula, para que ustedes la tengan aquí y sepan cómo se maneja
esa fórmula. Indudablemente aquí seguimos manejando lo que son las funciones anidadas. Entiéndase que entonces texto me convierte, para entrar en un proceso de resumen, texto es una función que me devuelve el valor en texto, es decir, no numérico, de cualquier valor que yo tenga. Yo estoy haciendo una transformación a través de un formato de fecha, de esta fecha, y sencillamente el valor que me aparece allí, que es el nombre del mes, dado este formato, yo le convierto la primera letra de ese nombre del mes, una vez que ya está en texto, siendo esta una función texto y siendo compatible, la coloco en mayúscula. Entonces, fíjense que ya esta función me permite colocar el valor en mayúscula, y observen entonces que aquí ya tengo esa primera letra en mayúscula. Entonces, fíjense, para cerrar este primer espacio, nosotros debemos entender la posibilidad que nos abre el Excel de nosotros manejar funciones anidadas, es decir, tener una función o anidar o embeber una función dentro de otro para producir resultados. Esto siempre yo lo explico y lo aclaro porque a veces no podemos conseguir funciones en Excel únicas que me permitan resolver el problema de plano, ya de una sola vez. No lo hay. A veces sí existen, pero cuando las cosas van a otros niveles para buscar diferentes tipos de elementos o de resultados, a veces es necesario tomar la ayuda de otra función, embeberla o insertarla dentro de otra función como apoyo para poder obtener los resultados deseados y lo que uno desea que se devuelva como valor definitivo en la celda. Saludos chicos, espero que esta actividad les haya gustado. Nos vemos en la siguiente sesión con otra actividad interesante de el Excel, de este curso Excel intermedio. Saludos.